Habitualmente no hay que discutir en qué divisa invertir. O sea, una persona que tiene una cartera de renta variable tiene que invertir aproximadamente alrededor de... O sea, donde menos riesgo tiene es invirtiendo un 60% en la divisa suya, la que ahorra, y un 40% en otras divisas que sean más baratas. Eso en carteras de renta variable. En carteras de renta fija esto no es así. En carteras de renta fija la parte que uno tiene que tener fuera de la divisa donde ahorra es más pequeñita. Renta variable es más. Ahora, tal y como está el euro y las preocupaciones que hay sobre si vuelve el dracma, si vuelve la peseta, está claro que una de las cosas que tenemos que primero ver es cuál es nuestra divisa. Es decir, vamos a hablar ya de la nuestra, luego hablaremos de la otra. Vamos a ver, ¿en qué divisa invertir? La problemática de la zona euro la vamos a intentar, digamos, resumir en 2 o 3 problemáticas importantes que detectamos de la zona euro. Y vamos a intentar tratarlas cada una de ellas por separado. La primera problemática de la zona euro, que está en los periódicos cada día desde hace ya meses, es la deuda de la zona euro. Entonces yo concretaría, no tenemos que hablar de deuda excesiva en la zona euro, sino lo que tenemos que hablar es deuda excesiva en los países periféricos. Y vamos a ver que es bastante distinto. Hay primero una precisión que quisiera hacer, que para mí es importante para enfocar el problema, que es que la zona euro no es Europa a día de hoy. La zona euro son 17 países, y en Europa hay 16 países más, algunos de los cuales están en la Unión Europea y otros no, que sencillamente no tienen al euro como divisa. Es decir, podríamos decir que el euro hoy es una divisa a medio hacer. Aquí está el listado de países que están dentro de la zona euro y el listado de países que están fuera, según si son en la Unión Europea, etc. Esto es determinante. El problema no sería el mismo si a día de hoy la zona euro fuera toda Europa que si la zona euro es solo la mitad de Europa como es. Vamos a hablar de la deuda europea. Desde hace 5 años, o sea, hasta hace el año 2004-2005, había un elemento en común, que es que los países, tanto si eran desarrollados como si eran emergentes, tenían aproximadamente unos niveles de deuda parecidos. Más o menos debían alrededor del 65% del PIB. Esto es la deuda de estos países. En estos últimos 5 o 6 años, hasta aquí, esto ha cambiado. ¿Ha cambiado de qué forma? De que los países desarrollados, los más importantes, se han ido endeudando más y los países menos desarrollados, los emergentes, se han ido cada vez a estar mejor. De forma que unos están cerca del 100% de la deuda de su PIB, los desarrollados, mientras que los emergentes están en el 40% de la deuda de su PIB. O sea, hoy el dinero está más en los países emergentes que no en los desarrollados. Hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión fue el Lehman Brothers. Cuando los gobiernos se endeudaron es cuando hubo la crisis de Lehman Brothers, que es una crisis que afectó sobre todo a países desarrollados y muy poco a países emergentes. Es verdad que dentro de esta deuda general no todos los países desarrollados están endeudados. Y pongo algunos ejemplos de países desarrollados que no tienen deuda alta. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, y hay bastantes más. Pero si vamos a la zona euro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, tanto hablar de deuda de la zona euro, bien, ¿cuál es la deuda de la zona euro? La deuda en agregado de la zona euro es un 96% del PIB. Entonces, vamos a ver si esta deuda está muy desbocada o no lo está en relación a los otros países desarrollados del mundo. Ya les anticipo, no está, es una deuda media. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más deuda que Europa, 101%, y Japón mucha más deuda que Europa, más del 200%. Entonces, siendo las cosas así, lo primero que tenemos que preguntar es, vamos a ver, para los países desarrollados tener unas deudas altas como son estas, ¿es problema o no es problema? Bueno, vamos a ver. Estados Unidos, que tiene una deuda alta, cuando hoy va a buscar dinero a los inversores y les pide dinero a 10 años, es decir, que le dejen el dinero durante 10 años, les tiene que pagar un 1,86%, o sea, menos de un 2%. Mucho problema no tendrá Estados Unidos cuando es capaz de financiarse a 10 años al 1 y pico, o sea, pongamos al 2%. Entonces, es un motivo de reflexión. Y Japón, que tiene un 200% de deuda, se financia a 10 años al 1%, por debajo. Va a buscar dinero y se lo dejan al 1% a 10 años. Entonces, ¿realmente el mercado está pensando que la deuda de los países desarrollados es un problema? Claramente no. Si el mercado pensara esto, estos países estarían pagando su deuda al 5, al 6, al 7% a 10 años.
Entonces, si estos niveles de deuda no son problemáticos, ¿por qué se habla de problema de deuda en la zona euro cuando tenemos una deuda pues incluso mejor? Bueno, primero, ¿qué tiene de diferente la zona euro respecto al resto? En primer lugar, sencillamente que no tiene un bono único. Es decir, Estados Unidos tiene un bono, Japón tiene un bono. En Europa no existe un bono. Están pidiéndose en todos sitios que se dé un bono, que es lo que se llaman los eurobonos, lo han leído, es decir, que en la zona euro haya un único bono. Está claro que si hubiera un único bono, no habría problema de deuda en la zona euro. A lo mejor este bono hoy se pagaría pues al 2,5%, etcétera, etcétera, ¿sí? A 10 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la zona euro existen, cada país tiene sus bonos. Por ejemplo, Alemania se está endeudando a 10 años, le dejan el dinero al 1,77%. O sea, Alemania evidentemente no tiene problema. Francia, que no tiene problema, le dejan el dinero a 10 años al 3%. Entonces, para poner otro extremo, a España se lo dejan al 5,19 y a Italia al 6,60. Entonces está claro, muy bien, que si hubiera los eurobonos, nadie hablaría del problema de la deuda de la zona euro, con lo cual, si estamos hablando de este problema, es sencillamente porque hay diversas partes que están todas emitiéndose en bonos y no hay una de sola. Ahora bien, entonces si entramos dentro de la zona euro, y lo que aquí hacemos es diferenciar entre países, claramente hay pocos países que ya mirándolos como país tengan un problema de deuda. Estos países son pocos y han sido todos atacados. Es decir, Grecia, 157% de deuda, Italia, 129%, Irlanda, 120%, Portugal, 111% y España. Porque han sido atacados estos 4 países más España. Entonces, ¿por qué los mercados atacan a España si miramos su deuda no llega al 70% del PIB? Es decir, estaría incluso más bajo que la media de países desarrollados. Bien, el motivo por los cuales los mercados atacan a España es porque no están fijándose en la deuda que tiene hoy, sino España, a diferencia de muchos otros países, tiene un problema inmobiliario. Entonces los mercados lo que están diciendo es, se están fijando no en la deuda que España tiene hoy, sino en la deuda que España tendrá cuando haya acabado de sanear el problema inmobiliario, y luego vamos a ver aquí las cifras. Ahora bien, atacados estos países y atacado España, una cuestión que quisiera quedar muy clara, es decir, no hay ningún otro país por atacar. Es decir, que nadie tema que se vaya a atacar a Francia, Bélgica, todas estas cosas que se dicen. No hay ningún motivo. Si se salva España, que es el último país en ser atacado, evidentemente es un cortafuegos. No hay nadie más detrás para ser atacado. Esto es importante. Segunda problemática de la zona euro. Esta es la de la deuda. Segunda problemática que tiene la zona euro. Burbuja inmobiliaria. Ahora bien, añadiría, burbuja inmobiliaria, ¿dónde? De los 17 países del euro, solo hay burbuja inmobiliaria en 2. En Irlanda y en España. No hay ningún otro país de la zona euro con burbuja inmobiliaria. Si analizamos esto era un momento del año 2006, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Aquí teníamos una indicación que ya la dábamos en su momento de qué países tenían burbuja y de qué países no tenían burbuja. Son estas líneas, digamos, grises, que al final relacionan una cosa que lo que vienen a buscar es cuál es la rentabilidad de alquiler que dan los inmuebles. Si dan mucha rentabilidad por alquileres que están baratos, si dan pocas que están caros, y van a buscar una media. Según esto, la conclusión que teníamos ya, pero esto ya es de hace mucho tiempo que lo dábamos, es la siguiente: que España e Irlanda eran los 2 grandes países con burbuja inmobiliaria, y de los 2 que había dentro de la zona euro, lo que sí está claro es que han tomado un camino diferente totalmente para resolver el problema. ¿Qué hizo Irlanda? Irlanda, en el año 2007, en el año 2008, reconoció el problema inmobiliario e hizo lo siguiente: creó lo que aquí se está ahora barajando, que es la creación de un banco malo. ¿Banco malo qué quiere decir? Sencillamente esto: los bancos que se tuvieron que quedar inmuebles que no les pagaran, estos bancos tuvieron que reconocer un precio de mercado por estos bancos. Pero lo reconocieron enseguida. Es decir, ¿y de cuánto fue el descuento? Estos bancos, si tenían en sus libros los inmuebles a 100, los tuvieron que vender a precio de mercado, que era 42. Es decir, aplicaron a los activos de los bancos un 58% de descuento. ¿Esto qué generó? Generó que los bancos irlandeses
declararon todos la pérdida, es decir, yo tengo esto a 100, lo tengo que vender por 42 porque este es el precio de mercado, y al declarar la pérdida, ¿qué les ocurrió? Pues que estos bancos estaban quebrados. Entonces, el Estado irlandés, que antes hemos visto que tenía una deuda de 120, el Estado irlandés en aquel momento no tenía deuda, tenía una deuda del 50% del PIB. Y el Estado irlandés, como Estado, tuvo que tomar una decisión. Y la decisión no fue salvar los bancos, la decisión que tomó fue salvar los depósitos. Y puso tanto dinero público como hizo falta, para que los bancos, todos ellos, pudieran responder de los depósitos. ¿Esto qué hizo? Esto generó que a día de hoy, todos los bancos, todos en Irlanda, son públicos. O sea, el accionista mayoritario de todos los bancos es el Estado. ¿Por qué Irlanda hizo esto que se llama el banco malo? O lo que se llama vía rápida. O sea, primero, ¿Irlanda se lo inventó? No. De crisis inmobiliarias ha habido muchas. Y en el pasado ha habido crisis. ¿Qué han hecho esto? Banco malo. Es decir, reconozcamos cuál es el problema hoy, pongamos el capital que haga falta y los bancos empiezan a circular de nuevo. Y también ha habido países que han seguido el camino que ha seguido España, que es lo que se puede denominar vía lenta. Es decir, no, usted vaya contabilizando las cosas poco a poco, es decir, los inmuebles no los contabilice en mercado, vaya depreciándolos cada año un poquito, y a lo mejor en 10 años habremos contabilizado lo que otros han contabilizado de golpe. Las diferencias de una estrategia u otra son radicales. En el pasado, como he dicho, hay muchos países que han hecho una cosa y algún país menos que han hecho la otra. Países que lo han hecho de golpe, pues lo hizo Suecia, Banco Malo, lo han hecho varios países. Países que no lo han hecho, pero lo conocen ustedes bien, Japón. Japón no hizo nunca un banco malo, tardó muchos años, de hecho, de momento lo que está haciendo España, lo más parecido que hay es lo que hizo Japón, es decir, ya llevamos casi 5 años, llevamos de caídas inmobiliarias, y de momento nosotros seguimos en una vía lenta, reconociendo las cosas lentamente. Japón hizo lo mismo. No reconoció totalmente las pérdidas bancarias hasta 13 años después de haber iniciado el problema. Entonces, ¿cuál es la experiencia que se extrapola de esto? Pues muy sencilla. Los países que han hecho un banco malo, que han reconocido el problema, primero, la crisis económica se acaba antes, y segundo, el crédito que dan los bancos también empieza a circular antes. Los países como Japón, que no han hecho banco malo y que intentan arreglar las cosas con el tiempo, la crisis ha durado mucho más y evidentemente los bancos han estado sin capacidad de prestar durante años y años y años. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación inmobiliaria aquí? Bueno, hay muchos índices, les ponemos de aquí. Este es el índice de Fotocasa. Este es para segunda vivienda en España, donde dice, las principales conclusiones es que llevamos 56 meses cayendo los inmuebles en España, que los inmuebles, esto es vivienda, han pasado en España de 2.952 euros metro cuadrado a 2.112, luego una caída de un 28,5%, y en las ciudades también. En Madrid, ciudad, caídas de 4.400 euros metro cuadrado a 3.300, y en Barcelona, ciudad, caídas desde 5.300 euros metro cuadrado a 3.700 euros metro cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan la forma en que esto está bajando, esto ni se parece, por ejemplo, a la forma como ha bajado ni en Irlanda o en Estados Unidos o en Inglaterra, países que han tenido burbuja. En Estados Unidos los inmuebles bajaron y en febrero del 2009 habían bajado ya. Lo hicieron de golpe, y desde entonces están estables. En Inglaterra ya están estables. Y en Inglaterra además ya empieza a pasar algo que pasa cuando las crisis inmobiliarias llegan a su final. Porque las crisis inmobiliarias van como una mancha de aceite. Es decir, primero cae el centro y luego cae la periferia. Y por centro me refiero a las grandes ciudades. Uno de los señales de que la crisis inmobiliaria llega a su fin es cuando el centro, grandes ciudades suben y la periferia todavía sigue cayendo. Esto es el final. ¿Dónde está pasando esto? En Inglaterra. Londres empieza a subir y el resto sigue cayendo. Luego Inglaterra está al final. Pero en España, no. En España las caídas en Barcelona ciudad y Madrid ciudad han sido parecidas a las del resto del país. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que solo mirando esto le queda. ¿A qué tasa estamos bajando desde el inicio? A una tasa del 6,9% anual, bueno, y si consideráramos la inflación del 8,9%.
¿Cuánto más puede durar? Bueno, muy complicado, pero que sea complicado no quiere decir que no pueda hacer sin ninguna estimación, ¿no? Hay como de burbujas inmobiliarias ha habido tantas en el mundo, o sea, ha pasado muchas veces. Lo que sí es, esto es fácil ver, es un esquema que lo hace la OCDE, y es fácil ver, digamos, de qué depende. Y básicamente, en el eje de las X abajo están la duración en trimestres, cuántos trimestres dura la caída de precios, esto es que los precios caen, y en el eje de las X está la inflación. Y evidentemente la duración depende de la inflación, y voy a poner un ejemplo. Es decir, si un mercado inmobiliario ha exagerado un 20% y la inflación es de un 10%, con 2 años parado se corrige el desajuste. Pero si la inflación es de un 2%, se necesita 10 años para corregir lo mismo. Con lo cual, cuanto más baja es la inflación, más años se necesita para corregir lo mismo. Entonces, aquí que llevamos ya ahora mismo 19 trimestres de caída, nosotros estaríamos ahora mismo en los 2 puntos rojos, estos 2 puntos rojos que parecen estrellas. Estos son los trimestres que llevamos cayendo y luego la inflación. ¿Por qué hemos puesto 2 puntos? Bueno, hemos puesto en un sitio la inflación normal, que es la inflación la normal, y en otra la subyacente, que es la inflación sin, digamos, los precios del petróleo ni los alimentos, ¿no? Entonces, si lo extrapoláramos y durara como la media, esto querría decir lo siguiente, que en total la caída desde el inicio duraría entre 8 años y medio y 13 años, caída de inmuebles, de los cuales llevaríamos pues 4,7, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el comprador en inmuebles, además el comprador internacional, que puede comprar aquí, puede comprar en Alemania, puede comprar en cualquier otro sitio, lo que está diciendo cuando habla de España, lo he puesto ahí arriba, es, en España, dentro de 5 años empezaré a mirar, ¿vale? Esta es la conclusión por lo que se refiere al inmobiliario. Evidentemente, que dure más o menos años, o sea, no, esto es una media. De lo que se haga depende de que este plazo sea más corto o que este plazo sea más largo. Desafortunadamente, por lo hecho hasta el día de hoy, y espero que de hoy en adelante esto sea distinto, por lo hecho hasta el día de hoy, esto de momento tiene, digamos, trazas de durar más y no menos. Pero no es algo cerrado, o sea, puede actuarse a día de hoy para que esto no sea así. Evidentemente, toda crisis inmobiliaria tiene 2 efectos. Es más, les digo, no hay ni un país en el mundo que haya tenido crisis inmobiliaria, de las muchas que ha habido, que no haya tenido los 2 efectos a la vez. No sé yo, perdón, no sé las... Vamos a ver. Primera cuestión es que cae el consumo. O sea, en todos los países con crisis inmobiliaria cae el consumo. Las familias van siendo menos, se notan menos ricas y frenan el consumo. Esto evidentemente está pasando aquí y esto no es ninguna excepción con lo que pasa en todas las crisis. Pero la segunda, es la que más nos importa ahora, es la crisis sobre el sistema bancario.